Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a tener la entrevista sobre la función distribución de la empresa. Nuestro invitado del día de hoy es el ingeniero Carlos Rivas Contramaestre. El ingeniero y colega Carlos Rivas Contramaestre, le vamos a pedir que se presente. Igualmente aquí dejamos una ficha bien ilustrativa de todo lo que ha hecho, pero brevemente es ingeniero industrial de la Universidad Católica Andrés Bello con un posgrado en seguridad física y protección ejecutiva en la Asociación Venezolana de Ejecutivos de Seguridad. Tiene más de 20 años de experiencia desempeñándose en diversas áreas de alta gerencia y bueno, ha manejado la función logística y cadena de suministros, seguridad e investigación, desarrollo de software, entre otras. Entonces, bueno, agradeciendo inicialmente la oportunidad que nos das el día de hoy de conversar contigo, nos gustaría que por favor tú te presentes, nos hables un poco en qué lugar estás trabajando y nos describas de una forma muy breve qué es la función distribución. Bueno, buenas tardes, Brumaro. Muchas gracias por la invitación, Gracias a por ti. permitirme participar. Eh, yo, como tú lo mencionas, soy ingeniero industrial y dentro de la función de distribución he tenido la oportunidad, digamos, a nivel profesional de trabajar en tres empresas distintas. Actualmente, yo soy el jefe de operaciones de la organización El Tunal, eh, que tiene su centro de distribución ubicado acá en Caracas. Eh, Dentro de la parte, digamos, de operaciones, hay allí, digamos, tres coordinaciones: la parte de la coordinación administrativa, la coordinación del talento y la coordinación logística. Y dentro de de la parte logística está todo lo relacionado con distribución y transporte, y allí lo lleva una persona cuyo cargo es planificador de transporte. Ok. Relato brevemente mi experiencia, tres experiencias que te mencioné, comenzando por la más reciente en la organización El Tunal. Antes de eso, yo trabajé en la empresa DHL Fletes Aéreos. Ok. Allí pues tuve la oportunidad de trabajar en el tema de distribución en dos ámbitos distintos: en el ámbito de manejo de encomiendas que llegaban en los vuelos de importación a través de una cadena de distribución fundamentalmente, pues que tenía más de 150 aviones, y de esos 150 aviones, aproximadamente unos 10 tocaban Venezuela, digamos, de manera quincenal. Ok. Entonces, en ese sentido, pues ahí había una logística inicial de distribución, pero también manejé la distribución una vez concluido el proceso, digamos, de labor aduanal y el pago de impuestos. Entonces, allí se clasificaba la carga, se manejaba distintos temas de inventario y se hacía la distribución hacia las distintas zonas de la región capital. Antes de eso, trabajé en el Grupo Colombiano Carvajal, Ok. en este caso también en temas relacionados con la distribución, pero distribución, digamos, a nivel terrestre, también en dos ámbitos. El primero era la distribución de las distintas plantas que funcionaban en Colombia y que venía esa carga a través de la frontera, a través de la aduana de Ujú. Paraguayón y la aduana de San Antonio del Táchira. Y luego, una vez recibido acá en Venezuela, y una vez que se manejaba todo el tema de consolidado, se hacía la distribución hacia las diferentes localidades acá, por los diferentes estados que conforman Venezuela. Ok, ¿cómo pudieras entonces definirnos en pocas palabras concretamente qué es la función distribución? ¿Dónde comienza y dónde termina dentro del proceso del desarrollo de la actividad Sí. empresarial? Yo veo la distribución como una parte, digamos, fundamental de lo que es la cadena de suministro o la cadena de abastecimiento. Correcto. Para mí la distribución, digamos, se tiende a asociar con la parte final de todo este tema de cadena de abastecimiento, pero realmente yo lo veo Ujú. inmerso desde el principio, porque cuando tú manejas la procura o manejas tu grupo de proveedores, tanto de materia prima como de producto terminado, tiene allí involucrado el tema de distribución, porque tienes que saber
cuáles son los tiempos que manejan tus proveedores y en correcto. qué momento tú vas a recibir ese producto, en este caso la materia prima o el producto terminado, para plantearte todo lo relacionado con las distintas líneas de producción. Ok, Tienes que manejar un inventario producto de esa primera distribución que acabo de mencionar ajá, y después esa producción la tienes que concatenar con las expectativas desde el punto de vista comercial. Entonces, claro, allí tienes distintos aspectos que tienes que manejar. Tienes que tener la disponibilidad de ese inventario de producto terminado, tienes que ver cómo manejas el tema de embalaje para que tu ujú, distribución sea óptima, tienes que ver cómo lo almacenas, cómo tienes ese producto terminado almacenado para que también cuando lo vayas a distribuir llegue en perfecto estado y cómo es la labor de predespacho de esa carga. Entonces allí sí entramos en lo que llamamos ya distribución per se. ok. Cómo tienes ese predespacho y cómo tienes las unidades de transporte que te permiten que esa distribución se haga eficientemente. Ok, cuéntanos entonces un poco de qué interrelación observas tú que existe de este departamento de distribución que muy bien señalas está desde ese momento que estás trabajando ya con un elemento en la cadena de suministro como es el producto terminado o el material que vas a entregar, por lo menos en el caso de DHL, que ya es un paquete elaborado y vas a hacerlo llegar hacia su destino final o hacia su cliente final. ¿Qué relaciones hay entre los departamentos? ¿Cómo interactúa esto? Sí, el primer eslabón, digamos, de todo este tema de distribución tiene que ver con el, el número de pedidos que la parte comercial coloca en un Ok. sistema de gestión. Puede ser a través del Profit, puede ser a través del SAP. Comercial inicialmente desconoce la disponibilidad o no del inventario porque la función comercial simplemente coloca el pedido en sistema. Ok, Allí viene, digamos, un primer filtro que es la evaluación administrativa y financiera de cada uno de esos clientes involucrados en esos pedidos que coloca la parte comercial. ok, Una vez que este filtro se realiza, entramos nosotros a hacer un cruce entre el resultado de esa labor administrativa, lo cruzo con mis niveles de inventario y cada uno de los SKU para determinar la disponibilidad muy como bien. producto terminado. Y luego, entonces sí viene toda la parte de almacén, que es separar cada uno de esos pedidos en este caso, nosotros, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos por zonas de la región capital, ¿verdad? Ok, Entonces, nosotros tenemos unas rutas previamente o preestablecidas de acuerdo a el sitio donde está ubicado. En este caso, por nombrarte algo muy general, puede ser eh, el oeste de la ciudad y el este de la ciudad, tomando como punto de referencia Plaza Venezuela. muy bien. Y allí, digamos, se hace en cada una de esas rutas, ese inventario se conteneriza de acuerdo a esas rutas y luego yo tengo que hacer un cruce entre esas rutas con las unidades de transporte que yo tengo disponibles, que pueden Ok, ser flota propia o puede ser flota tercerizada. Y tengo que manejarme en distintos ámbitos, por ejemplo, si es producto seco o que no requiere refrigeración o si requiere una cadena de frío. ok, Entonces, todos esos factores juegan y luego yo tengo que determinar, digamos, cuál es la urgencia o si hay alguna urgencia particular que el área comercial me haya a mí descrito y establecer en base a esas urgencias un orden de entrega por cada. Entonces, yo puedo tener una unidad que no necesariamente la tengo que, digamos, cargar a tope,
porque Ok, necesito entregar un pedido de manera urgente. Entonces, por eso es que tengo distintas unidades o de distinta capacidad. Eh, por ejemplo, nosotros nos manejamos con vehículos de carga, por ejemplo, el Ford 650, eh, ujú, manejamos vehículos Kodiaq, manejamos vehículos 750, manejamos vehículos 350 y tenemos aliados, digamos, en el área de transporte. Entonces, todo esto que yo te estoy haciendo un resumen, lo manejamos a través de una división que es la planificación de transporte. claro. Transporte que transporte determina, mira, para el día de hoy, en base a mi inventario, yo adjudico ese inventario y en base a eso tengo una cantidad de clientes específicos por ruta y tengo que prever la hora de salida, cuántos repartos va a ser y tengo que prever si esa unidad retorna para volver a salir en un momento determinado. Entonces, Ok. todos esos aspectos, al final, tú, digamos, a nivel de indicadores de gestión que tienes una carga diaria que se transforma en unas rutas de transporte y que se transforma en un número específico de clientes atendidos que tiene en teoría que ser el mismo de aquella cantidad de pedidos que me fueron a mí o en el sistema ingresados por el área comercial. De acuerdo. Entonces, ese es el esquema, digamos, que en este caso nosotros manejamos en la organización del Tunal en nuestro centro de distribución. Perfecto. Cuéntame entonces un poco, cuáles son esos retos y esas oportunidades de mejora que tú observas que existen en el área de distribución, bueno, en este caso muy puntualmente del área del Tunal, y cuáles serían esas tendencias que tú estás viendo ahorita como conocedor de la materia y esas innovaciones que estás apreciando que vienen en el mercado y que tal vez ya ustedes están intentando implementar dentro del Tunal. Sí, uno de los aspectos que yo considero más importante es el poder determinar el control que tú puedes tener de la carga en todo momento. Ok, Tú, digamos, y te hablo un poco también de una experiencia previa que nosotros realizamos en DHL, donde tú en todo momento sabías dónde estaba la carga. ¿Cómo ok, lo hacías en DHL? A través del escaneo en las distintas estaciones donde esa carga tocaba, digamos, el paquete en un punto específico. Eso para nosotros era una estación y eso tenía que estar debidamente escaneado. Y esa cantidad de escáner tenía una codificación que te decía, mira, esto significa esto, esto significa esto, esto significa esto. En el caso del ok, Tunal, creo que nosotros debemos ir a eso, el ok, poder determinar dentro de la planificación de transporte cuál es el estatus de la carga en un momento determinado. Es decir, la carga salió del centro de distribución, ¿fue entregada o no fue entregada? ¿Fue entregada completa o no fue entregada completa? El cliente hizo un inventario físico en el momento de la recepción de esa carga. La carga fue devuelta por algún motivo en particular. ¿Ves? ujú, Entonces, todos esos son estatus que a nosotros nos permite tener la información en tiempo real y accionar inmediatamente frente a una posible contingencia que se pudiera presentar. ok, El otro tema importante es cómo nosotros podemos garantizar que la ruta se lleve a cabo de manera idónea. Es decir, que el chofer, en este caso la persona que nos asiste, haga la ruta de acuerdo a lo encomendado. Entonces, bueno, hay distintas aplicaciones que te ayudan con eso. Una que nosotros utilizamos, voy a nombrarla acá, es Tracker GPS. ok, El Tracker GPS te permite elaborar por ruta unas geocercas que te determinan o te dan una alarma específica
si esa ruta o si esa geocerca es transgredida o es violada en algún momento determinado. Ok, Entonces, eso para nosotros es muy importante porque volvemos al tema que he mencionado, que es el poder saber y el poder tener control absoluto sobre la carga. Y el otro aspecto, el tercero que menciono es, como tú sabes, pues la inteligencia artificial realmente ujú, está involucrada en en cada todos uno estos procesos. de los Sí. aspectos de nuestra vida. Y por supuesto que para el tema de distribución, pues ya hay varias aplicaciones que nosotros pues apenas estamos estudiando, estamos observando, pero que ayudan a todo lo que te he mencionado. Y digamos, yo mencionaría un último aspecto que es cómo tú puedes medir un proceso o unos subprocesos involucrados en el tema de distribución. Entonces allí entra el diseño de los indicadores de gestión y cómo con Ok, esos indicadores de gestión tú diariamente, digamos, lo puedes manejar en dos vías. Cómo per se el área de transporte logró ejecutar la actividad, pero también es una información importante para el área comercial, porque cada uno de esos vendedores que habla al principio, que colocaron ese pedido, debe saber que su pedido fue entregado correctamente, fue entregado a la hora. El cliente, allí hay un tema de atención primaria que es fundamental para que el cliente nos considere como su proveedor idóneo. bueno, de verdad que yo creo que has hecho un resumen muy interesante. Has podido presentar un poco la combinación, inclusive porque tuviste la oportunidad de trabajar tanto en el área de servicio directamente como siendo la función distribución, la función fundamental que tiene en DHL, la entrega de esta mercancía, cómo se traquea esa mercancía a lo largo de toda la cadena y cómo esto, el mismo cliente, inclusive con otras tecnologías apoyadas en Internet, puede llegar hasta rastrear la carga en cualquier punto de su ubicación hasta antes de su entrega en sus manos. Y la parte en procesos productivos manufactureros, como el caso que hoy en día manejas del Tunal, donde, bueno, ya después de salido el producto terminado, viaja a través de todos estos sistemas y llega a los distintos miembros de la cadena mayoristas, minoristas, distribuidores, todo depende de quién sea ese cliente, que bueno, en el Tunal evidentemente ustedes le entregarán a distribuidores y mayoristas, pues tal vez algún Correcto. minorista directamente compre, pero bueno, la calidad de los productos de consumo masivo raras veces llegan directamente a manos del cliente en este tipo de industria. De verdad Y que, quisiera ajá, agregar rápidamente que también es importante dentro de toda esta red de distribución plantearse escenarios de contingencia. ok, A nosotros nos pasa diariamente que tenemos esa cantidad de pedidos en dos corridas, digamos, la corrida de la mañana y la corrida de la tarde, pero ok. también en la noche, en un momento determinado, un cliente solicita que Qué interesante. les sea entregada una carga. Entonces, bueno, en el caso de nosotros, ¿cómo lo resolvimos? Lo resolvimos con una pequeña pick-up eh, pues que lleva el pedido de manera inmediata, en este caso, pues muy semejante a lo que es un delivery. Pero esas son cosas que en un momento determinado hacen una diferencia comparativa y competitiva con respecto a otras empresas, pues que quizás lo dejan al día siguiente, ¿no? Bueno, eso va en calidad de servicio. De verdad que agradecida por tu tiempo, por la oportunidad que el día de hoy hemos tenido de poder conversar contigo, y de conocer, bueno, una experiencia tan amplia como la que tú tienes. Entonces, bueno, no queda más que darle las gracias también a las personas que en este momento están teniendo la oportunidad de ver este video y de entender la naturaleza de esta función que es fundamental y es sumamente importante para el desarrollo de las empresas y su gestión en general. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a ti, Irma, por tu invitación. Estamos en contacto. Feliz tarde. Gracias, muchísimas gracias.